Buenas tardes, Dios les bendiga, jóvenes y adolescentes. Este, Trato por este medio de poder, poder no dejar de poder compartir la palabra con ustedes, por por la gran solicitud que hay en mi corazón de poder, poder nutrirles, guiarles. Gracias a Dios porque Dios ha sido fiel. Y pues entre tanto que el día dura y la noche viene, ¿verdad? Entre tanto que está la luz del Evangelio y la maldad pues aumenta, es necesario que hablemos, que hablemos de Dios, que podamos tener comunión a través que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Dios les bendiga mucho, jóvenes y adolescentes. Quiero compartir con ustedes un tema, alguna reflexión que podamos reflexionar tocante a este tiempo que se está viviendo de estar con la familia, de estar resguardado, de estar ahí tratando de convivir un poco y tratar de, a veces un poquito desesperante, a veces yo sé que ustedes tienen toda la energía, en verdad, el potencial, pero bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amantísimo Padre Celestial, en esta hora. Reconocemos tu gracia, tu provisión y te damos gracias, Señor, porque tu favor y tu misericordia se ha extendido, Señor. Padre poderoso, pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Señor, la vida, Señor, de Jazz, Padre poderoso, de Roger, Señor, que seas tú, Señor, sobre la vida de Juanito, Padre poderoso, sobre la vida, Señor, de Damaris, Señor, de Airam, Señor, de Marquitos, Padre poderoso, en sus vidas, Señor. Y te pido por todos y cada uno de los adolescentes, de los corderitos y corderos de la iglesia, Señor, de Acatlán, de Osorio, en esta hora, Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad. Y gracias también por estos medios, Señor, que tú de alguna otra manera, Señor, pues los permites, Dios, en este tiempo, Padre, para poder estar en comunicación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, estaba yo estudiando un poco tocante a esta necesidad de poder compartir una palabra de ánimo a ustedes y no pasar por alto la formación. Salmo 90, capítulo 90, versículo 12, se lee de la siguiente manera en nombre del Dios Trino, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nuevamente dice: enséñanos de tal modo a contar los días de nuestra vida. Aleluya. Dice, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. La temática que traigo hoy para ustedes es cómo Dios ordena eh, que se traten los padres, ¿no? Como hijos, como, como quien está todavía tiene el privilegio de poder tener a sus padres con vida. Es un tesoro y lo mejor que uno le puede dar a Dios también en nuestra juventud, pero Dios nos ha dado ese hermoso tesoro. Entonces, el poder tener a nuestros padres, entonces es el tema, cómo Dios ordena que se traten los padres, ¿no? Entonces, hablo de lo que Dios me ha permitido ver y palpar y lo que he empezado desde que yo me entregué a Cristo, a contar los días de mi vida y a poder adquirir ese entendimiento, ¿no? Esa sabiduría. Entonces, bueno, las instrucciones divinas respecto al trato hacia los padres son amplias y claras. En las páginas de la Biblia analizaremos, ¿verdad? Algunas de ellas en la escritura. Número uno, dice, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1. 6, Efesios, carta de los Efesios, capítulo 6, verso 1, dice de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿no? Entonces, hay varios conceptos conforme al trato, conforme al desarrollo, pero ahora que estamos en Cristo, estos principios son de gran importancia. Número uno, la palabra dice: hijos, obedeced en el Señor a los padres, ¿no? Sabemos que la salvación es personal, es multiforme,
son nuestros padres, y entonces también llega el momento que se forma el vínculo de amistad, pero también somos coherederos de la gracia, tanto ellos como nosotros. Entonces, en su determinado momento, cada uno de nosotros, ante el tribunal de Cristo, vamos a tener que compadecer y poder dar cuentas de la mayordomía de nuestra vida. Entonces, mientras los hijos suelen estar solteros y viven bajo el techo paternal o paterno, ¿verdad? De ambos padres, están bajo la autoridad de su casa. Entonces, mientras uno vive bajo la cobertura de papá y mamá, pues entonces, uno vive bajo esa autoridad, ¿no? Y es una autoridad, bajo la cultura judía, un niño, ¿verdad? Un niño no dejaba de ser niño hasta que no se casaba. Entonces, la palabra juventud, cuando dice, acuérdate joven en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento, habla acerca del vigor del hombre mientras hay vida, mientras puede ver, mientras puede oír, mientras está en su vigor físico. Pero bajo la cultura o el contexto cultural judío era el orden. Mientras no se casaba la persona, era un niño y estaba sujeto a los padres. Entonces era libre de esa ley mientras él se casaba o en su defecto partían o morían los padres. Pero mientras tanto, en la actualidad no deja de ser un principio que está vigente. Mientras vivimos bajo la tutela de vuestros padres, como solteros, entonces estamos sujetos a honrar este, la, eh, a nuestros padres. Entonces, mientras vivimos ahí, es, 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 es un orden, ¿verdad?, el cual puede estar. La actitud que Dios espera de los hijos, ¿cuál es? Pues la obediencia, ¿no? O sea, poder contribuir a ello, la actitud, ¿no? La actitud de hacia el esfuerzo de nuestros padres, pues es la obediencia. Pero obediencia es más que sujeción, más que sujeción. Es el acatamiento de las órdenes de una autoridad, ¿no? Entonces yo pienso que si se trata de un amigo, no hay mejor amigo que vuestros padres, ¿verdad? No hay mejor amigo que vuestros padres. Entonces, número uno, ¿verdad? Para que la obediencia sea considerada como tal, debe llenarse tres características, ¿verdad? Este, pues una de ellas es según este pasaje, dice, debemos hijos obedecer. Número uno, al Señor. Número dos, a vuestros padres, ¿verdad? Son características este, de una obediencia considerada como tal, ¿no? Primeramente entender este, nuestro origen en el Señor, nuestra responsabilidad y luego en el Señor. Uno de los puntos doctrinales de la sana doctrina es de los más de lo que es la sana doctrina es la mayordomía, y no siempre, o sea, no es solo el dinero, no es solo en cuestión de finanzas, sino también en la administración de lo que Dios nos ha dado. Entonces, Dios te ha prestado a tus padres, cuídalos, valóralos, honra a Dios, tú honras a Dios a través de ello. Entonces, es importante. Dios estableció este principio. Número 2, honrad a vuestros padres. En el capítulo 6 de Efesios, ahí mismo el versículo 2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hemos hablado en algunas ocasiones que la bendición tiene una cláusula, ¿no? Es la obediencia, ¿no? La palabra del Señor. Entonces, es algo importante. Gracias a Dios por los que, pues, su familia son cristianos, ¿no? Y gracias a Dios por los que tienen sus papás. Hay quienes no los tienen, algunos fueron abandonados, otros los perdieron. Pero si tú tienes a tus padres, ¿no? Y si no tienes a tus padres, por alguna razón, pues la Biblia dice, desde tiempos antiguos Dios ha socorrido mucho al huérfano, ha dicho que no se tuerza el derecho hacia ellos. Entonces, pero es un mandamiento, es un principio. Primero, número uno, obedecer. Y número dos, honrar a vuestros padres, ¿no? Dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien, dice, seas de larga vida sobre
sobre la tierra. En una ocasión eh, cuentan la historia, hay varias versiones, pero se habla de una muchacha una joven que iba a salir y su mamá le dijo, no, no te olvides de Dios, ¿no? Y a lo mejor muchos conocen esta historia, yo la conozco en esta versión, pero dice que llevaba un cono de huevo, unos conos de huevo, y dijo, pues si quiere ir conmigo que se vaya en la cajuela. Acto seguido, hay un accidente, tiene un accidente, el carro queda, los que iban ahí, entonces, como cosa sorprendente, la parte del cofre o la parte donde iba depositado los conos, no les pasó nada, porque supuestamente ahí iba Dios. Entonces, es algo vital, la bendición de los padres. Nosotros como pastores, como ministros del Evangelio, podemos orar, Dios entiende ello, ¿no? Y como lo he reiterado, si un joven viene a mí y trae necesidad, pero él no está muy lejos de su corazón, el quererse comprometer con el Evangelio, o sea, realmente no va a suceder nada. Tiene que haber un compromiso, es algo recíproco. Entonces la Biblia dice que si tú honras a tus padres, dice que se te van a alargar años de vida, ¿no? En el Señor. Entonces es algo importante. Honrar, ¿qué significa? Honrar es dar consideración. ¿Cuántos consideran a sus papás, no? ¿Cuántos consideran el esfuerzo que ha hecho o que están haciendo por ustedes, los recursos que han de alguna otra manera quienes están estudiando, se han parado entre el tiempo y el espacio y poder considerar, ¿no? Esta situación, ¿no? Y poder poner un poco más atención. También la palabra significa atención o poner atención. Esta palabra atención es oír poder, o prestar atención con los 5 sentidos, con tu mente, tu corazón, tu alma, toda tu fuerza también. Tu fuerza, poder dar atención. También que es sinónimo de estima, ¿no? De estima, de valorar. También es sinónimo de valorar. También el significado es respetar, ¿no? Respetar a nuestros padres. Esto es lo que abarca honrar, ¿no? Al Señor. Aún después de casados, al salir de casa, porque el compromiso de nuestros padres, como tal, según la Biblia, según los evangelios, dice que por lo tanto dejará padre y madre, se unirán y los dos serán una sola carne. Entonces es importante, dice, dejará padre o madre y se unirán en el orden del santo matrimonio. En esta escala o en este contexto, aún lo que uno haga fuera sigue hablando de vuestros padres, ¿no? Entonces es algo vital, Dios lo mira con mucho agrado, es un principio y Dios lo ha establecido y gloria al Señor. Entonces, ¿cuántos de ustedes en su momento han considerado, ¿no? Voy a poner un ejemplo práctico, a lo mejor de repente suele pasar que a veces ambos papás trabajan y usted llega de casa, llega de la escuela, de la prepa, o a lo mejor es día libre, o no sé, y ves el desorden, entonces, pues esperas a que venga tu papá, ¿no? Tu mamá a hacerlo, y aunque no está, o a lo mejor puedes decir tú que no es parte de tu responsabilidad, pero créeme que llevando tan grande carga, y te lo digo como padre, el poder llegar y ver ese gesto esa acción, ese gesto como un gesto de amor, un gesto de atención, un gesto de estima, de órale, ¿no? Pues, qué bueno, ¿no? Quita carga, está ayudando, es una bendición. Entonces es algo que Dios mira con mucho agrado. Entonces, ojo con esto, adolescentes, honrar significa consideración, atención, o sea, atender a vuestros padres. De repente llega un vaso de agua, darle atención, honrando al Señor, haciéndolo como para el Señor. Dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, en el Señor. Todo lo que hagáis para ellos, recuerda que lo estás haciendo para Dios. Distinguir hay que distinguir algunos conceptos. Hay algunos conceptos equívocos que deben evitarse en nuestra relación con nuestros padres, en el trato con ellos. ¿Cuáles son? Número uno, es orar solo, honrar solo a uno de los padres, ¿no? Este, debemos ser ecuánimes en esta situación y es una distinción de algunos equívocos que se deben de tratar de evitar, ¿no?
Dios los puso como autoridad y ambos delante de Dios tienen la misma responsabilidad. Número dos, cuando ya estamos casados, olvidarnos de ellos. Entonces vamos a Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a ver un pasaje aquí, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 4, en tocante a este tema, ¿no? Ya ellos nos han ayudado, en su momento se han desgastado, han dado una carrera o han dado su vida, han enfocado, han invertido parte de su vida en nosotros. Entonces, vemos, ¿no? Que es alguno de los pensamientos equívocos que se deben evitar. Entonces, en estos tiempos de estar en casa, es importante, yo veo importante que es un tiempo vital para poder fortalecer la relación y poder tomar tiempos así de concientizar. Entonces, ánimo hermanos. Entonces dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Cuando uno se casa, ellos terminan su papel en cierto punto delante del Señor, del sustento, ¿no? O sea, ya no hay algo tan formal, tan directo como cuando está uno bajo la tutela de los padres, pero es uno de los pensamientos equívocos de que cuando ya estamos casados, olvidarnos de ellos. No, sí, en su momento es bueno cuando se tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Es algo que Dios mira como con agrado, con agrado. Entonces, porque recuerden que lo que se siembre, pues se cosecha. En una ocasión, dice que llegó el padre de uno, dijo, hijo, he vendido todo, he querido estar aquí contigo y he vendido todas mis propiedades. Entonces vengo para que me des lugar. Entonces él, un poco disgustado, se queda pensando y le dice, pues no tengo otro lugar, si gustas puedes quedarte ahí en la cochera, ¿no? Dice que era un lugar frío, entonces dice, pues aunque sea dame algo para taparme, algo fuerte, ¿no? Pero entonces le pidió al hijo le dijo, oye, voy a traerme una cobija, ¿no? Entonces la parte y le dice, ¿dónde está la otra parte, ¿no? De la otra parte de la cobija. Y el hijo le dice a su papá, la alcé para cuando tú estés viejo. Entonces es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Todo lo que uno siembre, eso es lo que uno va a cosechar. Entonces, es algo importante. Son pensamientos equívocos que cuando uno se case, olvidarse uno de ellos o honrar solamente a uno de los padres. Siempre a veces se inclina un poco la balanza, porque a veces que papá pues no favorece tu idea y a veces mamá puede ser un poco más flexible o viceversa. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí. Entonces no es justificable que yo pueda ser chantajista, agarrarme de esa situación para poder conseguir lo que yo quiero, porque yo mismo me estoy haciendo daño. Entonces, Dios, antemano, ante todo, ¿no? Como dice Efesios, y servir, obedecer a vuestros padres en el Señor, o sea, entendiendo el contexto de ello. Bueno, estando casados, tener a los padres como prioridad. Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, ya después, estando casados, tener a los padres como prioridad, ¿no? Es alguno de los equívocos que se deben evitar en el trato, en nuestra relación con nuestros padres. Ya una vez casados, por eso tiene que haber un tiempo de preparación en la vida del joven, en la vida, al llegar a esta etapa. Por eso desde que la persona despierta, hay un razonamiento y despierta a la vida. Entonces, de repente eres un preadolescente, y no miras con ojos a las compañeras de la primaria o así, ¿no? O sea, no hay una atracción, pero hay un momento que se despierta eso y el diablo te dice, es tiempo de formar una relación, pero no es así. O sea, es un tiempo de empezar a ver una preparación,
para la vida, para las etapas de la vida. Consejo pastoral, no quemes etapas, no quemes etapas. Por eso debes de obedecer al Señor primero y luego a tus padres. Pero tenemos obedecer a vuestros padres en el Señor. Entonces, si nos aprendemos a obedecer al Señor, dice que nos va a ir bien, nos va a ir bien. Entonces, es importante, ¿no? Este, no quemar etapas. Entonces ya una vez que uno sale de casa, uno tiene que ser hombrecito, uno tiene que ser mujer para poder confrontar la situación. Joven, hay dos consejos que yo te doy, muy importantes en la vida. ¿Con quién te vas a casar en su determinado momento? Y que estés bien seguro de que tú tienes a Cristo en el corazón y que hay un compromiso formal para con Dios. Porque si Dios no edifica tu caminar, en vano se camina. Entonces, cuando tú le ayudas al Señor o le ayudamos al Señor en el trato de nuestra vida, a veces nos va mal, ¿no? Entonces, es importante aprender a escuchar la voz del Señor y aprender a escuchar al Señor también de, a través de nuestros padres. Entonces, estando casados, tenerlos como prioridad de que cualquier problema y vayas a que tu papá, tus padres te solucionen la situación, o sea, está un poquito fuera de contexto. Entonces yo por eso recomiendo en el consejos prematrimoniales, que a veces en el consejo pastoral, yo les digo, ¿dónde tienes que planificar? ¿No? Por eso es que el noviazgo son antecelas del matrimonio, es la preparación dentro de X y Y. Cuando yo me casé, mi relación duró 4 años, ¿no? Para poder, y todo ese lapso de tiempo estuvimos mirando el pro y lo contra. Y hubo desánimo, de repente hubo desánimo, es decir, si pudiéramos llegar realmente a la meta y cumplir el propósito. Porque a esta altura, ya adultos, no puede uno permitirse alguna falla, ¿no? Equivocarse. Entonces, siempre la intención de Dios es un Dios de prevención. Nuestros padres, si te dicen algo, si te decimos algo, es porque ya fuimos adolescentes, porque también fuimos niños y hemos pasado por esa situación. Entonces, ojo con esto, si tú aprendes a poder tomar en cuenta al Señor en esto, te va a ir súper bien. Entonces, estás en una etapa de preparación. Estás en una etapa de formación. En su momento vas a tener que, por ley de la vida, va a tener que ir, que la misma vida te va a ir llevando a tomar esas etapas, esos cambios. Entonces, aleluya, es una bendición saber vivir. No es vivir, sino saber vivir. Entonces es importante. Dios nos da el manual. Entonces, a esta altura es algo equívoco, ¿no? Que estando casados, tener a los padres como prioridad. Aún también, cuando vemos en este punto ya de casados, ver a nuestros padres antes de, o sea, tiene que haber un orden ahí. Ese sería el otro contexto, ¿no? Cuando, cuando los padres están en primer lugar antes que tu familia. O sea, tiene que haber un equilibrio, todo eso se tiene que estar llevando. Número dos, verlos solo el 10 de mayo, ¿no? Verlos el 10 de mayo, ver a mamá el día 10 de mayo y el día del padre. No. Vamos a ver una cita, voy cerrando esto. Malaquías capítulo 4, verso 6. Malaquías 4, verso 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, es importante entender el rol que hay y son pensamientos equívocos conforme en el trato con los padres. Número uno, honrar solamente a uno, y cuando ya estamos casados, olvidarlos. Número dos, número tres, la otra es cuando estamos casados tener a los padres por prioridad, o sea, que ellos sean y no la pareja o no tus hijos. Hay un equilibrio, en ello tenemos que honrarlos cuando esté a nuestro alcance y es una bendición. Entonces es en cuestión de orden, este, juzgarlos y rechazarlos. Vamos a Mateo capítulo 7. Es todo un desafío con estas redes. No me acostumbro muy bien, pero en base a la necesidad, espero que el Señor sea honrando este tiempo y bendiciendo nuestras vidas. Créanme que soy muy neófito en las redes sociales, en este tipo de redes, pero lo hago con todo el corazón. 7, Mateo 7, versículo 1, ¿no? Equívoco es el juzgarlos y rechazarlos. Dice el 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? A veces
podemos llegar a caer en ello y no es bueno, ¿no? Juzgarlos, señalarlos, ¿no? Ellos, recuerda que antes de que sean padres, ellos fueron niños, adolescentes también, y ya vivieron. Entonces, eh, no ayudarlos si podemos hacerlo. Ese es algo equívoco también. O sea, es importante honrar también a nuestros padres. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 4 y 6. Dice de la siguiente manera. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no, ya no, ya no ha de honrar a sus padres o a su madre. Así también invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, el poder hacerlo y buscar una excusa, no ayudarles, se viola la ley, se altera el orden, se altera el principio. Vivir vidas desordenadas, ¿no? Vidas en desorden a los padres. Vivir vidas que deshonren de tal manera a los padres. Deuteronomio 27. Deuteronomio 27, verso 22. Dice, maldito el que se... Ay, perdón. 27:16, perdón. Dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Aleluya. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces son pensamientos equívocos. El no honrar a los padres implica una maldición. Ya vimos que es honrar, ¿no? Que es estar conscientes, ser sensibles, atentos. Muy bien, número 3. Consejo, oiga a sus padres y no los menosprecie. Proverbios 23, verso 2. Proverbios 23, perdón, es 22. Proverbios 23, 22. Dios mío, gloria a Dios. Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aleluya. Debemos oír con atención a vuestros padres y no menospreciar el consejo. Esto no significa necesariamente en el caso de ser adulto que los hijos deben hacer todo lo que sus padres digan por el tipo de desarrollo, ¿no? A veces hay jóvenes adultos. Pero sí implica oírles con atención, respeto y sin menosprecio, ¿no? Es importante. Hay jóvenes adultos ya adultos, todavía solteros, viven en casa. Entonces, esto es una sinécdoque, ¿no? Ya cuando una persona empieza a crecer, ejerce responsabilidades, como ejerce también privilegios, ¿no? Son etapas diferentes en la vida. Entonces, cuando uno es grande, uno sigue viviendo en la casa de papá y mamá y uno ya es de edad ya adulta, entonces hay cosas en las cuales uno tiene que prestar atención, no decir, pues ya estoy grande, ¿no? Pues yo vivo aquí, pago los biles, también ayudo con esto, ayudo con otro. No, espérame. O sea, es bueno prestar atención, eso es honrar también a los padres. Oírles con atención, con respeto. Bajo la cultura judía,
que se ha venido perdiendo, ¿no? Se ha venido perdiendo, pero bajo la cultura judía llegaba el chico o el joven o la joven y en un acto de reverencia besaba la mano, eso es algo tradicional de la cultura, besaba la mano del padre, de la autoridad, y se ponía en pie delante de él, como diciendo cuáles son las órdenes, ¿no? Y esperando la orden para poderse retirar. Entonces todo eso se ha venido perdiendo en la actualidad. La Biblia dice también que ante las canas uno debe de demostrar reverencia. ¿Ah? Es algo que Dios ha dispuesto. Entonces sí tiene algo vital en ello y sí repercute en nuestras vidas. Dar alegría a los padres a través de nuestro comportamiento, ¿no? Como te comentaba, cuando uno sale del hogar, no es que yo ya me deslindé de esa responsabilidad, porque es un mandamiento. Este, Mientras yo viva bajo la tutela y mientras ellos vivan, lo que yo haga va a hablar de ello, va a hablar de su liderazgo, va a hablar de ello. Entonces, es algo vital y es una alegría cuando el comportamiento de nuestros hijos es de un margen así. Entonces, es bueno trabajar en este tiempo que estás pasando con papá y mamá y poder poner en práctica estos principios, ¿no? Poder valorar, decir, bueno, pues un tiempo, poder hacer en los menesteres del hogar, poder hacer alguna actividad, ¿por qué no, verdad? Y a veces hasta cocinar, aprender y estar ahí, pasar un buen momento. Créeme que eso va a enriquecer y a Dios le es de gran alivio, de gran grato. Y recuerda la ley de la siembra, lo que tú siembres vas a cosechar. Entonces, Proverbios capítulo 10, versículo 1, tocante a la alegría hacia los padres, dice, este, el hijo sabio alegra al padre, ¿no? Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, es importante el tener el temor al Señor y manejarse ¿verdad? Con respeto, con prudencia, ser prudentes, ser sabios. Dice que es una alegría al Padre, pero es una pena para la mamá cuando somos necios. Número 2, nunca debes maldecir a tus padres. Proverbios 20:20. Ojo con esto, hay que tener cuidado. La Biblia dice que los padres no deben de provocar a ir a los hijos, pero también los hijos deben de aprender amar a sus padres en ello y tener cuidado con esto, ¿no? Dice, aquel que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en la oscuridad tenebrosa, ¿no? Según los términos de algunas Biblias de estudio, asemeja el razonamiento, el entendimiento entenebrecido, embotado, se apaga, ¿no? Entonces, va uno de mal en peor, tomando malas decisiones, yendo de aquí para allá, no encuentras salida, no encuentras la luz, el discernimiento, el entendimiento está embotado, es como una plena oscuridad, ¿no? Este, Porque aunque los jóvenes digan que no quieren, siempre están anhelando dirección, o sea, liderazgo, pues, la rienda. No debes maldecir entonces a tus padres, sino honrarles con ello. Número 3, procuremos ser piadosos con nuestros padres. Ya lo vimos en 1 Timoteo 5:4, dice que si alguna viuda tiene hijos, pues estos aprendan a ser piadosos con la familia, con ellos, porque esto es bueno y es agradable delante del Señor. Entonces, como hijos, como nietos, es importante ver la familia. Cuando esto no se da, hay una desintegración familiar y va en deterioro. Bueno, jóvenes, concluyo con esto. Quiero animarles a que, pues, a lo mejor han prohibido un poco el andar ahí fuera, pero no la alabanza, no la música, no la oración, no la comunicación. Entonces es un buen tiempo para poder pasar fortaleciendo las relaciones con nuestras familias, con nuestros padres. Y la actitud del ser humano hacia sus padres es tan importante en los planes de Dios, que el maestro incluye dos promesas relacionadas con nuestra existencia, ¿no? Con nuestra existencia terrena. Número 1 dice, te va a ir bien. Número 2, serás de larga vida sobre la tierra. Según Efesios capítulo 6, del 2 al 3. Entonces, yo te dejo con esto, ¿no? Te dejo con esta reflexión, que podamos entender
y poder pararnos en esos tiempos de crisis este, emocional, eh, espiritual y lo que se vive, ¿no? Entonces, poder detener entre el espacio y reflexionar es un buen tiempo para poder eh, ponernos a cuentas con el Señor, poder entender el servicio, ¿no? El poder servirle con agradecimiento, con todo, entendiendo que por Él nos dio vida eterna cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos ha dado vida eterna cuando estábamos perdidos, ¿no? Entonces, ¿cómo estás tratando a tus padres? Yo te dejo con esto. Espero que sea de bendición, que el Señor te bendiga. Espero en el Señor que todo esto, estamos orando, que todo esto pase y podamos tener comunión, poder convivir de manera más personal, la palabra del Señor y poder estar creciendo en ello. Cualquier cosa, puedes subirlo por el grupo. Que el Señor les bendiga. Cualquier consejo, también alguna llamada, estamos para servirle. Atentamente el pastor Roberto Rebolledo Sánchez. Dios les bendiga. Hasta luego.